helicóptero. Y específicamente un tema concreto que vengo investigando desde hace varios años con colegas de distintas universidades, tanto nacionales, latinoamericanas y europeos, y que tiene que ver con esta palabra muy importante y que ha tomado mucha relevancia el día de hoy de cara a los procesos pandémicos que hemos vivido durante los últimos tiempos. Y es esto de la autorregulación del aprendizaje que viene desde el lado puramente educativo, pero también hablar sobre cómo las analíticas de datos y las analíticas de aprendizaje pueden ayudarnos a que nosotros apoyemos a los estudiantes en sus procesos de formación, tanto lo que son los procesos en línea como son los procesos presenciales. Bien, por ahí me dicen si es que hay algún problema con el audio, se escucha bien nada más, solo como comprobación. Leo aquí un mensaje que alguien no escucha bien. Perfecto. Vamos a ir avanzando. Bien, permítanme presentarles, yo pertenezco a la Universidad de Cuenca, una universidad que tiene más de 153 años de historia. Está ubicada en Ecuador. Como ustedes saben, estamos prácticamente en la mitad del mundo, por así decirlo. Mi ciudad es una ciudad que tiene 4 ríos que los rodean, una ciudad de cerca de medio millón de habitantes, que tiene un estilo bastante colonial. Fue fundada por españoles bueno, de muchísimos años atrás. Y bueno, aquí hay una captura de la imagen de mi universidad, como les comentaba, y vengo siendo profesor en esta universidad desde el año 2010. En cuanto a la experiencia académica, también he trabajado cerca de 15 años en temas relacionados con enseñanza, tanto a nivel de colegio como a nivel de universidades. He trabajado en proyectos europeos, como bien mencionaron en la presentación, algunos relacionados con el desarrollo de los MOOCs y otros con el desarrollo de las analíticas de aprendizaje. También coordino una comunidad latinoamericana de 200 investigadores y más de 80 universidades en Latinoamérica, que es la comunidad de analíticas de aprendizaje. Y bueno, durante el transcurso de los distintos años he podido desarrollar con varias organizaciones distintos materiales que hemos puesto de forma abierta para los docentes de igual forma a nivel latinoamericano. Uno de ellos tenemos un libro desarrollado conjuntamente con la corporación CEDIA, que de hecho es una red de universidades ecuatorianas que está evocado a apoyar los procesos de investigación y aprendizaje también. Y hemos creado un MOOC que está completamente también gratuito y abierto para todo lo que es diseño, creación y evaluación de objetos de aprendizaje. Entonces, en estas líneas son las que me he movido en los últimos años, y si bien vengo de un área técnica como es la ingeniería en sistemas, he dado ese salto hacia el área de educación justamente buscando ver cómo a través de la tecnología se pueden mediar los procesos de aprendizaje y lograr que las personas tengan mejores procesos de aprendizaje. Bien, en este sentido, bueno, quiero comenzar con la charla el día de hoy. Y bueno, esta yo creo que fue el rostro de la mayoría de nosotros, en el caso de Ecuador, de nuestra universidad, un día 13 de marzo del año 2019, cuando nos dijeron, ok, cerramos la universidad, nos vamos todos para la casa y a partir de la próxima semana todos vamos a comenzar a enseñar de forma en línea. Eso fue lo que nosotros nos dijeron. Y bueno, aquí yo creo que este rostro evoca justamente la sorpresa que tuvimos los profesores al darnos cuenta de que ahora teníamos que cambiar ese modo presencial a un modo remoto. Y bueno, a mí me gusta mucho introducir esta analogía de cómo lo tomamos los profesores a este cambio en la experiencia. De hecho, yo lo asocio mucho, según como lo escuchaba a un colega, un investigador, Farón Llorens, que nos decía, esto es más o menos como que estamos despegando desde Ecuador hacia España, hacia la ciudad de Madrid, y en la mitad de vuelo, en pleno océano Atlántico, se nos descompone el motor del avión. Y los capitanes, obviamente, éramos nosotros. Y como capitanes, sabíamos cómo pilotear la nave. Y esa nave, ¿no es cierto?, estaba tripulada por varios de los pasajeros que en este caso representan a todos nuestros estudiantes. Sin embargo, en la mitad del vuelo se nos descompone el avión y nadie nos enseñó cómo arreglar un motor. Y más aún, nadie nos dijo, estando en pleno vuelo,
cómo arreglar la situación para que este conjunto de pasajeros que entraron en pánico, algunos se desesperaron, otros decían, ya quiero que esta pesadilla se termine y simplemente queremos llegar a tierra con el avión sano y salvo y con todos nuestros pasajeros. Y bueno, la situación ha sido algo así. Nosotros hemos tratado de arreglar la situación educativa en medio de esta pandemia y lo seguimos tratando de hacer. Ya vamos para los 17 o 18 meses y esto va a continuar al menos por un par de años más, en los que nos hemos visto evocados a tratar de hacer lo que yo llamo una adaptación express de lo que es educación en línea, porque no hemos estado haciendo educación en línea ni educación a distancia, sino una adaptación express. Y en esta adaptación express, yo detecto que hemos encontrado como tres tipos de profesores. Un profesor uno, ¿no es cierto? Que a lo mejor algunos de ustedes se sienten identificados. Un profesor que ya trabajaba con tecnología, que probablemente sabía cómo mediar los procesos tecnológicos, los procesos de educación con tecnología, tenía todos sus materiales digitalizados, tenía videos, tenía PDFs, sabía manejar un Learning Management System o un sistema de gestión de aprendizaje como es Moodle, y realmente no la pasó más. Simplemente dejó de ir a la universidad y se enfrentó, ¿no es cierto?, a la cámara del computador para poder trabajar con sus estudiantes. Pero hay un profesor tipo 2 que este profesor algo conocía de tecnología, tenía algún tipo de acercamiento. Por ahí había hecho un par de videos y más o menos utilizaba la plataforma de Moodle o Blackboard o Canvas, etcétera, para que los estudiantes suban sus trabajos y a lo mejor él colgar algún material, pero nada más ahí. Y tenemos un tipo de profesor 3 que este realmente sí la pasó muy mal. Jamás en su vida se imaginó que iba a tener que enseñar en línea y enfrentarse a una cámara y no tener su pizarra para escribir, le hizo que repensara justamente cómo va a llevar adelante los procesos de enseñanza y aprendizaje. Probablemente para este profesor, estaba más acostumbrados al aprendizaje cara a cara o face to face, ¿no es cierto? Y prácticamente el enseñar en línea le supuso un gran reto. Y lastimosamente, muchos profesores no estuvieron preparados para hacer educación en línea, ¿no es cierto? Educación a distancia. Y en su intento por hacer su mejor esfuerzo, lo que hicieron fue, obviamente, caer en algo que se denomina la tecnocracia. Pensar que el uso de herramientas tecnológicas por sí mismo iban a hacer todo el trabajo dentro del aula de clase, en esas sesiones síncronas que teníamos con nuestros estudiantes. Y como resultado de esto, pues obviamente los momentos más activos de la clase, los momentos de más enganche de los estudiantes, era cuando decían, ¿se le escucha, profe? Sí, se le ve, profe. Chao, profe. Nos vemos, profe. O si les pasa como a mí, que tengo clases a las 7 de la mañana y se me ocurre decirles a los estudiantes, chicos o chicas, ¿tienen alguna pregunta o tienen alguna duda? Y bueno, a esa hora yo creo que la mayoría de mis estudiantes están en modo dormido. Y esto se debe a algo muy específico. Y esto tiene que ver con que había una expectativa del tipo de estudiante que queríamos tener en nuestras clases en línea, como esta chica que vemos en la imagen. Una chica que está primero muy sonriente, una chica que tiene lista su taza de café para atender a las clases, tiene su computador portátil listo para poder atender lo que el profesor le indique, un celular con un paquete de datos por si acaso hay actividades interactivas, tenía buena iluminación y estaba en un lugar cómodo, confortable y lista para aprender. Pero la realidad frente a esa expectativa es completamente distinta. Y lo que encontramos fueron estudiantes que están desmotivados, estudiantes que se sienten solitarios porque no hay una comunidad virtual de aprendizaje. Como docentes no hemos sido capaces de crear esa comunidad virtual. Aparte de eso, nosotros teníamos una expectativa y queríamos que los estudiantes sean autónomos durante su proceso de aprendizaje. Pero para lograr esa autonomía, los estudiantes antes tienen que ser autorregulados. Y aquí viene justamente uno de los puntos importantes en los que también nos hemos equivocado en esta adaptación Online Express,
Queremos que los estudiantes lleven adelante su proceso de aprendizaje, pero la gran pregunta es, primero, ¿conocemos qué tan autorregulados son nuestros estudiantes? Y segundo, como docentes, ¿qué tanto estamos apoyando esos procesos de autorregulación para que nuestros estudiantes logren terminar con éxito, ¿sí?, su proceso de aprendizaje o su curso? Y hoy en día se ha visto que efectivamente la autorregulación del aprendizaje es una competencia clave para poder desenvolverse en los entornos, ya sean en línea, en los entornos híbridos o blended, o de cara incluso a afrontar las nuevas profesiones laborales que se acercan. Y algunos estarán preguntando, y bueno, ¿qué es esto de la autorregulación del aprendizaje? La autorregulación del aprendizaje, bajo la mirada de distintos autores como Pindrich, Zimmerman, Barnard, etcétera, tienen distintos puntos de vista. Pero todos coinciden en que la autorregulación es una habilidad que tiene el estudiante para gestionar su proceso de aprendizaje. Y cuando hablamos de gestionar el proceso de aprendizaje, hablamos de que son capaces de planificar, son capaces de ejecutar y de reflexionar sobre este proceso de aprendizaje. Es decir, la autorregulación se da en estas tres fases: planifico, ejecuto y reflexiono. Y mientras se desarrollan las fases, se despliegan una serie de estrategias de autorregulación que muchos de ustedes lo asocian a estrategias de aprendizaje y que tienen que ver con estrategias de tipo cognitivo, que son aquellas que utilizamos para procesar la información que recibimos, aquellas de tipo metacognitivo, que son las esenciales y que generalmente los profesores en las escuelas ayudan a trabajar a sus estudiantes. Pero en la universidad, esta función metacognitiva de profesor se deja a un lado y buscamos la autonomía, pero tiene que haber ese acompañamiento. Y aquellas estrategias que son para el manejo de recursos, ¿sí? Como puede ser el manejo del tiempo, la búsqueda de ayuda, etcétera. Entonces, en los años recientes, bajo distintos estudios que se han llevado a cabo, se ha visto que existen algunas estrategias que, si se desarrollan o se apoyan de forma correcta en los ambientes digitales, nos llevan a que los estudiantes puedan alcanzar éxito o los logros académicos que se esperan. Y estas son las 6 estrategias que yo les digo se puede apoyar en los estudiantes cuando están trabajando en línea, de forma blended, o de forma híbrida o de forma incluso presencial. Uno de ellos es la estrategia de gestión del ambiente de estudio. Ver la forma de cómo ellos pueden estructurar su ambiente de estudio para que organicen los materiales digitales o se organicen a través de la plataforma con todos los tipos de herramientas que tengamos o los materiales que les vamos a trabajar. Que busquen un lugar tranquilo, un lugar cómodo, fuera de distracciones para que no procrastinen. El siguiente tiene que ver con lo que se llama el goal setting o planificar los objetivos. Y aquí los profesores podemos apoyar este tipo de estrategias, diciéndonos desde el inicio qué es lo que queremos que los estudiantes puedan lograr. Luego tenemos el manejo del tiempo, que es súper importante. Hemos visto en investigaciones que hemos realizado que existe una correlación y se explica que cuando las personas son capaces de estructurar bien su tiempo de trabajo, tienen más probabilidad de lograr los objetivos que ellos están proponiendo. También existe otra estrategia que es el help seeking o la búsqueda de ayuda, y es apoyarles a los estudiantes a que ellos sepan cómo requerir ayuda, cómo solicitar ayuda cuando lo necesiten y dónde mirar en esa ayuda, ya sea en pares académicos o ya sea, por ejemplo, que se realice directamente búsqueda de información en Internet. Luego tenemos una estrategia que es la planificación estratégica de la tarea, que aquí buscamos que de alguna manera los estudiantes sepan cuáles son las estrategias que tienen que desarrollar para poder trabajar en los objetivos o en los resultados de aprendizaje que ellos tienen. Y finalmente, la autoevaluación, y que ellos sepan cómo la autoevaluación les puede ayudar a que de alguna manera ellos reflexionen sobre su proceso de aprendizaje y puedan avanzar en sus estudios. Entonces, podemos apoyar estas 6 estrategias de autorregulación del aprendizaje como docentes para que los estudiantes sean más exitosos en nuestros ambientes de trabajo en línea.
Y en este sentido, ¿qué nos dice la ciencia sobre la autorregulación y las competencias en los ambientes digitales? ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, aquí hemos estudiado la autorregulación en entornos en líneas y hemos tratado de entender cuáles son las características de los estudiantes más autorregulados. ¿Cuál es el comportamiento de estos estudiantes en las plataformas y qué podemos hacer para justamente apoyar los procesos de autorregulación en los estudiantes y que terminen de forma exitosa? Esto como una mirada adicional a todo lo que ya complementa su actividad docente. Y con respecto a las características, ¿qué hicimos? Hicimos un primer estudio donde utilizando datos de cerca de 5.000 estudiantes, 6 MOOCs en la Facultad de Ingeniería y utilizando un instrumento como son los cuestionarios, pedimos que autorreporten los estudiantes sus distintas estrategias que ellos utilizaban o que creían que utilizaban. Como resultado de esto, ¿qué aprendimos en relación a las características de la autorregulación de los estudiantes? Primero, aprendimos que aquellas personas, como indica el gráfico de aquí, si tienen una formación o estudios de más alto nivel, obviamente van a tender a autorregularse mucho mejor, a tener mejor perfil de autorregulación en ese sentido, ¿sí? De hecho, en esta gráfica vemos que los niveles autorreportados, ¿sí? De las distintas estrategias son mucho mayor en las personas que tienen un título universitario, una mayor formación, más bien digámoslo de esa forma, ¿sí? También aquellos tópicos, o si ustedes lograban que el estudiante vea que los tópicos que ven en su curso son relevantes para su trabajo, también autorreportaban niveles de autorregulación más altos en las distintas estrategias. Y de igual forma, aquellos que tenían, ¿no es cierto?, esa percepción de que eran más capaces de lograr los objetivos del curso, también denotaban mayores procesos de autorregulación. Por otro lado, en relación a las características, aquí hicimos también 2 estudios donde queríamos ver cómo se comportaban. Ojo, ya en la plataforma, los estudiantes cuando iban trabajando sus procesos de autorregulación y cuando iban avanzando en el curso. Y queríamos ver qué estrategias eran las más efectivas. ¿Y qué aprendimos aquí? Ustedes se fijan en este mapa de acá. Esto es lo que nosotros llamamos un mapa de procesos. Y esto de aquí representa las rutas posibles de aprendizaje o las secuencias de aprendizaje que hacen los estudiantes en una plataforma digital. En el caso concreto de los MOOCs tienen, por ejemplo, 2 tipos de elementos fundamentales. Las videolecturas, ¿sí? Que son esos videos que generalmente los hacen, y las evaluaciones o los assessments, es decir, que los tienen que realizar. Y en ese sentido nos dimos cuenta al estudiar en una unidad de medida que era la sesión de estudio de un estudiante, es decir, cuando empieza a estudiar, a trabajar con los materiales hasta que termina, y hacían distintas rutas, como por ejemplo, podían empezar una sesión, podían luego, por ejemplo, ir a mirar una videolectura o un video, y luego de eso podían terminar su sesión sin acabar el video. Otros comenzaban a mirar un video, luego de eso buscaban pasar una evaluación, luego de eso se saltaban a revisar una lectura que a lo mejor habían visto en el pasado y luego terminaban la sesión. Es decir, había un espagueti de rutas de aprendizaje que los estudiantes despliegan, pero utilizando técnicas de machine learning o de inteligencia artificial o de aprendizaje máquina, logramos clasificar a los estudiantes a través de sus patrones. ¿Y de qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta de que básicamente existen como 3 tipos de estudiantes. Aquellos estudiantes que les llamamos los estudiantes comprensivos, que son aquellos estudiantes típicos que esperamos dentro de nuestro curso. Siguen el diseño instruccional propuesto por los profesores y se adhieren a eso. Luego, un segundo tipo de estudiante que llamamos los estudiantes estratégicos o los targeting learners, que estos estudiantes simplemente hacen lo que sus objetivos de aprendizaje le dictan. Es decir, nos dimos cuenta que estos estudiantes solo hacían las evaluaciones, no miraban los contenidos y lo que querían probablemente era certificar el curso y nada más.
Y teníamos un tercer tipo de estudiantes que son los tipos exploradores. Y estos estudiantes realmente hacían cualquier cosa en el curso. Sus interacciones eran caóticas y no se veía un patrón definido. Y es ahí donde nosotros podemos intervenir para poder ayudar a que se autorregulen mejor. Y bien, la tercera cosa que hicimos después de analizar sus características, después de ver cuál es su comportamiento, dijimos, ok, ¿cómo les apoyamos a estos estudiantes? Hicimos algunas intervenciones, hicimos un nuevo estudio donde lo que hicimos fue, miramos cuáles eran las estrategias que los estudiantes más exitosos tenían en el curso y les empezamos a mandar a manera de mensajes de forma diaria para que ellos se autorregulen mejor. Es decir, les decíamos a través de la consola del programa, a través de mensajes que les llegaban a ellos y les decíamos, planifica tus objetivos para el día de hoy, utiliza y estructura bien tu tiempo, plantéate objetivos alcanzables a corto plazo, busca un lugar de estudio adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó a la final? Como vemos aquí, ese tipo de intervención no nos funcionó. Entonces, esto quiere decir que únicamente con contarles a los estudiantes qué tienen que hacer no era suficiente para que ellos cambien el comportamiento en el curso, ¿sí? Entonces dijimos, ok, si decirles que lo que tienen que hacer no funciona, vamos un poco más allá. Y planteamos un nuevo estudio donde les mostramos visualizaciones interactivas sobre cómo ellos estaban trabajando. Tuvimos un grupo de control, un grupo experimental, y efectivamente esto sí nos funcionó. Y a partir de ahí es donde nosotros utilizamos analíticas de aprendizaje para escalar las habilidades que tiene el docente. Y desarrollamos de forma conjunta con varios proyectos, el proyecto LALA, que terminó recién un proyecto Erasmus europeo, el proyecto LASER, que es Learning Analytics for Blended Learning, que lo llevamos desde el departamento IRID en Francia con la Universidad Paul Sabatier de Toulouse, ¿sí? Y la Universidad de Cuenca, acá en Ecuador, y desarrollamos una primera herramienta que lo llamamos Not My Progress, que fue orientada para los MOOCs en la plataforma Coursera y que buscaba apoyar los procesos de autorregulación únicamente de los estudiantes. Luego, desarrollamos una segunda versión de la herramienta, pero ya para la plataforma Moodle, que es un LMS o sistema de gestión de aprendizaje. Y en este sentido también apoyamos a los estudiantes en sus estrategias de autorregulación y vimos que funcionaba. Y justo en este año, con el impulso que nos dio la pandemia, desarrollamos una tercera herramienta que es la versión 3 de Not My Progress y que la llamamos Flip My Learning y que de hecho está pensada para fomentar el aprendizaje invertido, que el profesor sea capaz de apoyar a los estudiantes, pero esta herramienta también apoya al profesor. Y eso es lo que les quiero compartir el día de hoy como parte de esta investigación que desarrollamos sobre qué es esto de la educación 4.0. Y esta de aquí es nuestra herramienta que está desplegada sobre una plataforma de Moodle. Y ustedes observarán aquí que está embebida dentro de la plataforma. Y si yo le hago clic ahí, se despliega este menú. Y muy brevemente, en honor al tiempo, quiero mostrarles cómo funciona esta herramienta. Miren, yo tengo aquí un curso que dicto generalmente en cada semestre, y yo tengo la opción, miren, de apoyar la autorregulación del aprendizaje y el profesor en esta herramienta es capaz de ¿qué? De planificar, por ejemplo, en esta semana 1, que comienza en esta fecha y que termina en esta fecha, yo quiero que los estudiantes trabajen con la plataforma 2 horas y van a trabajar con este módulo. Y esta planificación la voy haciendo a lo largo de la semana 2, a lo largo de la semana 3, a lo largo de la semana 4 y les planteo los objetivos del curso. Luego de eso yo tengo una sección, ¿no es cierto?, aquí que me muestra indicadores generales y yo veo de forma global indicadores del curso. Esta es la visión del profesor, la vista que tiene el profesor. Y, por ejemplo, yo puedo tener cuántos estudiantes tiene, los recursos, cómo están estudiando por semana y cómo se van, por ejemplo, ellos desarrollando a lo largo de las sesiones, el tiempo que invierten. También puedo ver, por ejemplo, cuál es el tiempo que invirtieron en la semana 5. Aquí me dice 1 hora 8 minutos, pero yo planifiqué que debían invertir 2 horas. Esto me ayuda a planificar carga académica real sobre la plataforma con mis estudiantes.
puedo ver en qué momentos de la semana están trabajando más, en qué momento del día, y ver cómo trabajan sus sesiones de estudio. La mayoría de estudiantes de lo que hemos aprendido en la práctica y en base a la analítica de los datos es de que trabajan en sesiones cortas de estudio a lo largo de la semana y eso les da mejores resultados que trabajar sesiones de más de 60 minutos y pocas sesiones a lo largo de la semana. También, por ejemplo, tenemos esta parte donde yo puedo hacer el seguimiento de las tareas y esto se conecta con la clase o el aprendizaje invertido. Yo puedo ver quiénes han enviado la tarea y quiénes les falta enviar. A los que les falta enviar a lo mejor, yo puedo directamente enviarles ya un recordatorio indicándoles de que tienen que enviarme esas tareas. Y puedo ver o puedo filtrar dependiendo de los recursos, si tengo tareas, si son páginas, y de igual forma puedo hacer una intervención para darles un recordatorio. Luego tenemos, por ejemplo, el tema del seguimiento de las calificaciones. Yo tengo aquí, por ejemplo, todas las evaluaciones que he tomado y puedo para cada evaluación ver cómo los datos cambian, la mejor calificación, la calificación promedio y ver de igual forma cómo están distribuidas las calificaciones. Y finalmente tengo una parte que tratamos de justamente agregar lo que es Machine Learning para que sea de forma predictiva y nos ayude a ver qué estudiantes van bien y qué estudiantes a lo mejor están en proceso o podrían abandonar el curso. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí algunos estudiantes que a lo mejor han accedido a varios elementos, pero tienen muchos otros que no están accedidos. Y yo como profesor puedo ser capaz de ver cómo está trabajando este estudiante. Fíjense, un estudiante que ha accedido muy poco al inicio del curso, pero luego al final se manda unas maratones tremendas para poder justamente hacerlo. Muchas gracias. Por acá tengo una invitada que me trae agua. Gracias. Bien, y a continuación puedo ir viendo ese tipo de cuestiones. Bien, con esto de aquí y en honor al tiempo, yo quiero terminar mi presentación